Bienvenido a la serie de los dioses griegos. Hoy conocerás a Afrodita, una diosa a quien muchos asocian únicamente con la belleza y el amor, pero que en las fuentes mitológicas posee una identidad mucho más profunda y poderosa. Afrodita es la diosa de la atracción, el romance, las emociones y el amor. La fuerza invisible que impulsa la vida, que une a las personas o que las separa. Según Hesíodo, nació de la espuma formada tras la caída de los fragmentos de Urano al mar. Puede traer paz o desatar guerras, cambiar el destino de una ciudad, iluminar el camino de un héroe o conducir a un imperio hacia la ruina. La historia de Afrodita es mucho más que el relato de una diosa. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte a los demás dioses de esta serie. Respira hondo. La historia de Afrodita comienza ahora. El nacimiento de una fuerza primordial. En los orígenes del mundo griego, cuando los dioses aún no habían tomado por completo sus posiciones en el cosmos y la frontera entre orden y caos era incierta, una transformación decisiva marcó el destino del universo. Crono, movido por la rebelión contra su padre Urano, blandió la hoz que lo separaría para siempre del cielo. Los fragmentos del cuerpo del dios cayeron al mar, y de aquel impacto violento, cósmico, irrepetible, surgió algo que ningún dios había previsto. Una espuma luminosa que comenzó a moverse como si respirara. De esa espuma emergió Afrodita. No como una niña indefensa, sino como una figura completamente formada, radiante, caminando sobre la superficie del mar como si las aguas la reconocieran. Su nacimiento no fue el inicio de una vida, sino la manifestación de una fuerza universal. El deseo, la atracción, la energía que permite que todo se una, crezca y se transforme. En una mitología dominada por batallas, venganzas y alianzas frágiles, Afrodita traía algo diferente. El impulso que da origen a la armonía, pero también a los conflictos más profundos. Mientras avanzaba hacia la orilla, las olas se teñían de destellos rosados y dorados. Los vientos, normalmente caprichosos, parecían inclinarse ante ella, como si reconocieran en su presencia un nuevo orden. Allí donde Afrodita ponía el pie, la vida adquiría un brillo especial. La hierba crecía más verde, las flores se abrían antes de tiempo, y todo lo que era hermoso parecía intensificarse. No era un simple adorno del mundo, sino una fuerza que lo transformaba desde dentro. Cuando Afrodita llegó al Olimpo, los dioses quedaron desconcertados. No sabían si recibirla con cautela o devoción, porque su sola presencia alteraba el equilibrio divino. Algunos sintieron admiración inmediata, otros recelo. Era evidente que Afrodita no representaba el poder físico de Zeus, ni la fuerza feroz de Ares, ni la sabiduría luminosa de Atenea. Sin embargo, todos entendieron que su influencia sería igual o incluso mayor, porque lo que Afrodita traía consigo no era una herramienta de poder, sino la esencia misma de lo que mueve tanto a dioses como a mortales. Mientras los demás dioses moldeaban territorios, mares y montañas, Afrodita moldeaba algo mucho más difícil de dominar: los corazones. Ella era capaz de convertir la paz en guerra y la soledad en poesía. Podía unir a enemigos o separar a amantes. Su nacimiento marcó la entrada de un nuevo tipo de fuerza en el cosmos. Una que no depende de armas ni de truenos, sino del deseo, de la conexión invisible que atraviesa todas las cosas vivas. Con Afrodita, el Olimpo aprendió que el poder no siempre ruge, a veces susurra. La diosa que desestabiliza y armoniza el Olimpo. Cuando Afrodita llegó al Olimpo,
Su presencia generó una conmoción que ningún dios quiso admitir abiertamente, pero todos sintieron. Era como si un nuevo tipo de energía silenciosa, sutil, pero irresistible hubiese entrado en el palacio celestial. Los dioses estaban acostumbrados a medir el poder en truenos, tempestades, espadas o relámpagos. Afrodita, en cambio, no necesitaba levantar la voz ni invocar catástrofes. Bastaba con que apareciera para que todo cambiara. Su belleza no era un simple rasgo físico. Era un símbolo del orden natural, una fuerza que otorgaba vida, unión y movimiento. Zeus fue el primero en comprender el alcance de esa fuerza. Sabía que ningún dios debía quedar completamente desatado en el cosmos, y menos uno que podía inclinar las emociones de mortales y divinos con una facilidad inquietante. Por eso, según algunos mitos, decidió casarla con Hefesto, el dios herrero. No por amor, sino por estrategia. Zeus necesitaba un equilibrio, un contrapeso. Hefesto, trabajador, reservado y estable, podía contener lo que Afrodita despertaba en los demás. Pero el Olimpo no es un lugar donde la estrategia siempre da resultados. Afrodita no era una deidad destinada a ser contenida. De hecho, su relación con Ares surgió casi inevitablemente. El dios de la guerra, que jamás se había doblegado ante el trueno de Zeus ni ante la inteligencia de Atenea, encontró en Afrodita una fuerza que lo desarmaba sin necesidad de armas. Entre ellos nació algo más que pasión. Era una colisión entre violencia y deseo, entre caos y atracción. Esta unión, tan inestable como poderosa, reveló la dualidad esencial de la diosa. Afrodita podía suavizar al más fiero de los guerreros, pero también podía darle una razón para luchar con más ferocidad. Los demás dioses observaron esta nueva dinámica con cierta incomodidad. Hera desconfiaba de ella, temerosa de que Afrodita alterara los pactos familiares sobre los que descansaba el orden divino. Atenea evitaba enfrentarse a ella, no por miedo, sino porque sabía que la lógica y la sabiduría poco podían hacer contra la fuerza irracional del deseo. Incluso Poseidón, tan impetuoso como el mar que gobernaba, admitió que Afrodita podía desviar la voluntad de un dios con la misma suavidad con la que el viento mueve una ola. Pero Afrodita no era una amenaza, era un recordatorio. Los dioses podían controlar los elementos, pero no podían controlar sus propias emociones. En cada uno despertaba una parte olvidada. Anhelos, resentimientos, sueños no cumplidos. Afrodita, simplemente, hacía visible lo que ya existía en ellos. Esa era su verdadera influencia. No imponer sentimientos, sino revelar la fragilidad de los corazones, incluso de los inmortales. Con su llegada, el Olimpo dejó de ser un lugar gobernado únicamente por la fuerza y la inteligencia. Ahora la emoción también tenía un asiento en el trono. Afrodita, sin levantar un arma, había transformado el equilibrio divino. Y mientras caminaba entre los dioses con la serenidad de quien conoce su propio poder, una verdad se hacía evidente. Ningún mito sobre el amor es realmente simple. Mientras en el Olimpo los dioses aprendían a convivir con la presencia perturbadora y fascinante de Afrodita, en el mundo de los mortales comenzaba a manifestarse un cambio igual de profundo. A diferencia de otras deidades, cuyos dones caían sobre pueblos enteros como tormentas o bendiciones, Afrodita actuaba de otra manera. Silenciosa, íntima, casi invisible. Su influencia no se medía en ciudades destruidas ni en montañas partidas, sino en decisiones que cambiaban destinos, en miradas que alteraban vidas, en pasiones que levantaban imperios o los derrumbaban. Los mortales veían en ella no solo una protectora, sino un espejo. Porque Afrodita no otorgaba amor como un objeto. Despertaba una fuerza que ya existía dentro del ser humano, pero que pocos sabían gobernar. Y así, poetas, artesanos, navegantes y reyes
empezaron a dedicarle templos, altares y festivales, buscando apaciguar esa fuerza incontrolable que los hacía vulnerables y poderosos al mismo tiempo. Allí donde Afrodita era adorada, surgían historias de uniones imposibles, de traiciones que encendían guerras, de reconciliaciones que salvaban ciudades enteras. El amor, bajo su mirada, no era un sentimiento suave, era una energía que movía el mundo. Uno de los mitos que mejor refleja este poder es el de Helena de Esparta, cuyo rostro, según los poetas, lanzó 1000 barcos al mar. No fue Afrodita quien encendió la guerra de Troya, pero su influencia estuvo en el corazón mismo del conflicto, la promesa del amor perfecto, irresistible, capaz de vencer leyes, juramentos y fronteras. Los héroes que marcharon a la guerra no temían a los dioses, sino a sus propios deseos. Afrodita simplemente los iluminaba, los hacía arder, pero también hubo quien la invocó para sanar. En tiempos de desasosiego, algunos reyes solicitaron su favor para unir pueblos rivales mediante matrimonios sagrados. En regiones donde la violencia amenazaba con destruir generaciones enteras, los sacerdotes de Afrodita celebraban rituales destinados a recordar que el lazo humano afecto, parentesco, alianza podía ser más fuerte que el acero. Afrodita, así, no solo despertaba pasiones, también construía civilizaciones sobre ellas. Los mortales pronto aprendieron que Afrodita no premiaba la obediencia ciega ni castigaba la irreverencia. Ella respondía a lo auténtico, a lo que surge desde lo más profundo del corazón. Su favor no se compraba, se atraía, y aquellos que entendieron este principio prosperaron en sus ciudades, levantando templos donde el arte, la música y la poesía florecían bajo su protección. En el mundo humano, Afrodita reveló su rostro más complejo. No era simplemente la diosa del amor, sino la guardiana de todo aquello que da sentido a la existencia, porque sin deseo, sin unión, sin afecto, la humanidad sería solo un conjunto de cuerpos vagando sin propósito. Con Afrodita, en cambio, cada emoción tenía un origen divino, y cada historia humana llevaba el eco de lo inmortal. El matrimonio, el deseo y el delicado equilibrio del Olimpo. Cuando Afrodita fue aceptada en el Olimpo, su presencia transformó de inmediato la dinámica entre los dioses. Su belleza no era simplemente una cualidad estética. Zeus, consciente de que ninguna fuerza divina debía quedar sin contención, decidió unirla en matrimonio con Hefesto, el dios de la forja. La elección no se basaba en el amor, sino en el equilibrio. Hefesto, hábil artesano y trabajador incansable, representaba la estabilidad necesaria para contrarrestar la energía imprevisible de Afrodita. Sin embargo, la unión entre ambos tenía algo de irónico. Mientras Hefesto era un dios de esfuerzo silencioso y dedicación, Afrodita encarnaba la seducción, el encanto y el magnetismo. Aunque Hefesto la colmaba de obsequios, coronas, cinturones mágicos, joyas de incomparable belleza, Afrodita nunca encontró en él la pasión que constituía la esencia misma de su ser. Su matrimonio parecía más una decisión política que un vínculo emocional. Y esa falta de correspondencia abría un espacio para la intervención de otro dios. Ese otro era Ares, el dios de la guerra. Si Hefesto representaba la seguridad y la técnica, Ares era pura fuerza, impulso y deseo. Entre Afrodita y Ares se formó una conexión inmediata, casi inevitable. El amor y la guerra, dos fuerzas opuestas que, sin embargo, se atraen con una intensidad que escapa a la razón. Sus encuentros clandestinos revelaban una verdad que los griegos conocían bien. El deseo no obedece a instituciones ni promesas, y a menudo brota donde el orden parece más frágil. La historia más célebre de este triángulo es la trampa de Hefesto. Enterado de la infidelidad, el dios no recurrió al enfrentamiento directo, sino a su ingenio.
forjó una red tan fina como el viento y tan resistente como el acero divino, y la tendió sobre el lecho donde Afrodita y Ares se encontrarían. Cuando quedaron atrapados, Hefesto llamó a los otros dioses para testificar la escena. Lo que pretendía ser un acto de humillación se convirtió en un espectáculo lleno de burlas, risas y comentarios irreverentes. Lejos de condenar a Afrodita, los dioses quedaron fascinados por la fuerza irresistible del deseo. Este episodio revela la posición única que Afrodita ocupaba en el Olimpo. No era juzgada como una mortal. No se le exigían fidelidades ni sacrificios. Su naturaleza trascendía la moralidad humana. Afrodita no simbolizaba únicamente el amor romántico, sino la energía primordial que puede unir, dividir, construir o destruir. Los dioses, aun siendo inmortales, no escapaban a su influencia. La escena de la red no terminaba con castigos, sino con la aceptación tácita de una verdad. Afrodita actuaba según su propia esencia, y ni siquiera Hefesto podía contenerla por completo. Ares continuó siendo su amante más célebre, y de esa unión nacieron figuras simbólicas que reflejaban las múltiples caras del amor. Armonía, que encarnaba la reconciliación, Fobos y Deimos, el miedo y el pavor que acompañan a la guerra, e incluso Eros, según algunas versiones, la fuerza del deseo que gobierna dioses y mortales. A través de ellos, los mitos muestran que Afrodita no es una diosa simple ni lineal. Su poder toca tanto la dulzura como la violencia, tanto la unión como la ruptura. Así, Afrodita permanece en el Olimpo como una presencia imposible de ignorar. Hefesto representa la ley y la estructura. Ares, la pasión y el conflicto. Ella, en cambio, es la fuerza que revela las tensiones profundas entre ambos mundos. Su mito no señala culpables ni virtudes, sino que expone la complejidad del deseo en la vida humana y divina. Afrodita reina donde nacen los vínculos, donde se quiebran las promesas y donde incluso los inmortales descubren que no son indiferentes al poder del amor. El culto en la tierra, ciudades, rituales y el poder social de la diosa. Mientras en el Olimpo Afrodita alteraba pasiones y tensiones entre los dioses, en la tierra su influencia adquiría un significado completamente distinto. Para los griegos, Afrodita no era solo una figura divina distante. Era una presencia activa en la vida cotidiana, una fuerza que moldeaba comunidades enteras. Sus templos se levantaban en puertos, en colinas sagradas y en los centros de las ciudades, recordando que el amor y el deseo no eran meras emociones privadas, sino componentes esenciales del orden social. En lugares como Chipre, Pafos o Citera, Afrodita era venerada como una protectora de la fertilidad, la prosperidad y la armonía cívica. Su culto unía a comerciantes, marineros, artesanos y gobernantes bajo un mismo ideal: mantener la cohesión de la comunidad a través del vínculo humano. Cada ciudad desarrolló una relación particular con la diosa. En Esparta, por ejemplo, Afrodita era celebrada no como la diosa de la ternura romántica, sino como una fuerza que inspiraba disciplina, belleza atlética y unión entre los ciudadanos. En Atenas, su culto se entrelazaba con el de Peito, la diosa de la persuasión, mostrando que la convivencia también dependía de la palabra y la negociación. En otras regiones, se la honraba como Urania, la Afrodita celestial, asociada con un amor más espiritual y elevado, mientras que como Afrodita Pandemos, se le atribuía la unión del pueblo entero, la dimensión política del amor, como herramienta de cohesión social. Los rituales dedicados a Afrodita variaban tanto como las sociedades que la adoraban. En algunos lugares se llevaban a cabo ceremonias de purificación en el agua. En otros, se realizaban danzas comunitarias, donde se celebraba la belleza como una forma de gratitud hacia la diosa. También existían festivales en los que hombres y mujeres ofrecían perfumes, flores
y tejidos finos, recordando que Afrodita no solo protege el corazón, sino también las artes, el placer estético y la expresión creativa. Para los antiguos griegos, la belleza era una fuerza civilizadora, y Afrodita era su patrona. Sin embargo, su culto también poseía una dimensión más profunda. Afrodita era vista como la guardiana de los vínculos que mantenían unida a la polis. En una civilización donde la familia, el matrimonio y la continuidad de la comunidad eran pilares fundamentales, la diosa representaba tanto la unión afectiva como la estabilidad colectiva. Su presencia en la vida terrenal no implicaba indulgencias sin límites, sino un recordatorio de que el deseo debe integrarse en el tejido social para evitar convertirse en caos. Afrodita gobernaba la atracción, sí, pero también la armonía que nace cuando los individuos encuentran su lugar en la comunidad. De este modo, Afrodita se consolida no solo como una diosa del Olimpo, sino como una fuerza cultural que sostiene la vida humana. En la Tierra, su poder trasciende el romance y se convierte en un principio de orden, belleza y continuidad. Allí donde se elevaba un altar en su nombre, los mortales recordaban que el amor en todas sus formas es también un acto de construcción social, capaz de unir ciudades, familias y generaciones. A medida que los mitos avanzan, Afrodita revela un rostro menos idealizado y más profundamente humano. La diosa del deseo no solo inspira uniones armoniosas y gestos de ternura, también puede provocar celos, rivalidades y tragedias. Su intervención en el destino de héroes y mortales muestra que el amor, lejos de ser una fuerza inocente, tiene la capacidad de transformar la vida en un sendero impredecible. Donde Afrodita aparece, la belleza florece, pero también surgen tensiones que ponen a prueba la voluntad y la sabiduría de quienes la encuentran en su camino. Uno de los episodios más reveladores de esta dualidad es la historia de París y el famoso juicio que desencadenó la guerra de Troya. Afrodita promete al joven príncipe el amor de la mujer más bella del mundo, Helena, a cambio de ser reconocida como la diosa más hermosa entre Hera y Atenea. El acuerdo, aparentemente simple, termina alterando para siempre el destino de reyes, guerreros y ciudades enteras. Aquí, Afrodita no actúa como destructora deliberada, sino como fuerza que lleva al extremo el deseo humano, recordándonos que la belleza puede encender pasiones capaces de derrumbar imperios. Su poder no es maligno, pero sí profundamente peligroso cuando se combina con la ambición y la imprudencia de los mortales. Otro caso significativo es el de Fedra, Hipólito y la maldición que surge de un desdén hacia la diosa. Hipólito honra la castidad de Artemisa y rechaza las esferas del amor, lo que Afrodita interpreta como una negación a su autoridad. La tragedia que le sigue demuestra que, para los griegos, ignorar una fuerza fundamental del universo, ya sea el amor, la guerra o el destino, conduce inevitablemente al caos. Afrodita no castiga por crueldad, sino porque el equilibrio cosmológico debe mantenerse. En estas historias, Afrodita aparece como un poder que acompaña a la humanidad desde sus impulsos más tiernos hasta sus decisiones más devastadoras. No es una diosa que se conforme con representar un solo aspecto del amor. A veces guía hacia la unión, otras hacia la ruptura. En ocasiones inspira creatividad y belleza, y en otras desata conflictos que revelan los límites de la condición humana. Su complejidad reside precisamente en esa ambigüedad. Afrodita es la chispa que enciende tanto el placer como el sufrimiento, y entenderla es comprender que en el corazón humano conviven ambas fuerzas. Al final, la diosa nos muestra que el amor no es un ideal puro, sino una energía que atraviesa todas las dimensiones de la vida. Afrodita no es solo la patrona de la belleza,
es la guardiana del deseo, la fuerza que impulsa a los mortales a buscar, crear, perder y volver a empezar. En ella se refleja la verdad más profunda de la mitología griega, que incluso aquello que consideramos hermoso puede transformarse en un desafío y que ninguna emoción poderosa existe sin sombras que la acompañen. Afrodita permanece, eterna e inalcanzable, recordándonos que el amor es tan vasto como el destino mismo.